www.audiomódulosunat.blogspot.com. Presenta. Módulo del curso. Diseño de proyectos. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomódulosunat.blogspot.com. Lección 5. Resultados esperados. Los resultados esperados son los productos concretos, alcanzados por las comunidades comprometidas con el proyecto, de acuerdo con los objetivos propuestos. Cualquiera que sea el tipo de proyecto, los resultados esperados deben traducirse en algo concreto y verificable. Cuando los resultados se formulan como hitos verificables, estos se convierten en los elementos centrales para su seguimiento y evaluación. Aquí es conveniente traer a colación el papel de los proyectos como instrumento de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de capacidades en los individuos, grupos y comunidades relacionadas, en función de los objetivos previamente concertados, es un resultado que está transversalmente presente en cualquier actividad de todo proyecto emprendido. Es así, que no se debe desviar la atención únicamente sobre aquellos resultados tangibles, sino que hay que tener presente que la concreción de un resultado en algo material es muy probablemente la vía que permite, como parte experimental del proceso, concretar el descubrimiento, desarrollo y puesta en marcha de habilidades y destrezas en la gente. Formulación de actividades. La programación de las actividades es un componente importante de la formulación del proyecto, porque nos indica cómo y cuándo vamos a producir cada resultado. La ejecución de cualquier proyecto presupone la elaboración de un plan operativo, que establezca en forma detallada y cronológica la secuencia de actividades que correspondan a la ejecución de cada fase del proyecto. Se trata de proponer, según un esquema viable y coherente, el desarrollo en función del tiempo y de la movilización de todos los recursos del proyecto, físicos, materiales, humanos, institucionales, técnicos y financieros, en la medida en que se haga necesario. ¿Cuáles son los aspectos principales que conciernen a esta etapa operativa? Inventario y determinación de actividades a realizar. Ordenación de las actividades con relación al tiempo disponible. Sincronización de las diferentes actividades. Indicación de los recursos humanos, económicos, técnicos para cada una de las actividades del proyecto. En esta etapa de la formulación del proyecto es fundamental que el grupo gestor parta del conocimiento de la forma como los grupos o comunidades locales afrontan sus problemas. Es decir, en la formulación de acciones y actividades es conveniente no violentar las estructuras organizativas y los modos de acción endógenos existentes. La racionalidad existente, tanto para la toma de decisiones como para su implementación, debe ser incorporada en la propuesta de actividades. Como se ha venido planteando, la participación de las comunidades en la toma de decisiones es un componente ineludible en esta fase. Las actividades a realizar deben ubicarse en el tiempo. El diagrama de barras es el modelo de uso más común en la planificación de actividades de un proyecto. Este consiste en un gráfico de coordenadas cartesianas en el cual las actividades a realizar se listan en el eje de las ordenadas, y el tiempo asignado a ellas, que ocupa el eje de las abscisas, se representa por barras cuya longitud, medida en unidades de tiempo como semanas, meses, trimestres o años, indica su duración. El cumplimiento de los cronogramas de trabajo es uno de los problemas más serios de la administración del proyecto. Muchos de los problemas de desfase en los cronogramas tienen su origen en que el plan de actividades formulado no coincide plenamente con la situación real de avance del mismo, o en que este plan se vuelve rápidamente obsoleto por la demora en la obtención de los recursos que permitan iniciar formalmente las actividades. El cronograma se desarrolla a partir de una fotografía estática tomada en un determinado momento. Como cualquier proceso es altamente dinámico y los eventos suceden a diferentes velocidades relativas, son corrientes los problemas de falta de acople entre lo programado y los hechos reales. Respecto a lo anterior, es oportuno decir también que los ritmos asumidos por las comunidades y los asumidos por los agentes de desarrollo muchas veces son distintos. Para el caso del trabajo con comunidades campesinas, vale la pena recalcar la diferencia entre el tiempo rural y el tiempo institucional. Mientras el tiempo rural es pausado, largo y libre de límites contractuales, el tiempo institucional es rápido, corto y limitado por periodos de gobierno, fechas de entrega de resultados a entidades financiadoras, planes operativos, etc. Estas diferencias, es necesario tenerlas en cuenta al momento de definir tanto las actividades como los resultados esperados de un proyecto, y más cuando éste tiene como propósito horizontal servir como desatante de procesos de aprendizaje. De aquí la conveniencia de planificar pensando en el largo, mediano y corto plazo, así como la de tratar de asegurar la continuidad de los procesos a pesar del relevo de los grupos de apoyo. Lo que quede en la memoria de la comunidad, o en otras palabras, los niveles de socialización e internalización de los procesos desatados para lograr lo propuesto, es lo que realmente vale y perdura. Recursos requeridos para el desarrollo de proyectos. Todo proyecto requiere para su realización una serie de recursos. Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto generalmente se clasifican en 4 tipos. Humanos. Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas.
Cuando los proyectos tienen como propósito contribuir al desarrollo comunitario, partimos de que hay dos partes claramente identificadas, una compuesta por los miembros de las comunidades relacionadas y otra por el grupo de apoyo o de agentes de desarrollo. Para que la participación y el compromiso de cada una de las partes sea efectivo, es indispensable que ambas estén en capacidad de hacerlo. Siempre hay que dejar en claro el papel de cada uno de los miembros del grupo, y el hecho de que asumir tareas diferentes no quiere decir necesariamente que se establezca una relación vertical o dominante de una parte sobre la otra. B. Físicos. Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios ítems como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, documentación, medios de transporte, etc. Sin embargo, este tipo de recursos no siempre deben ser adquiridos, pero sí puede ser cubiertos o suplidos con lo que se tiene. Cuando hay convencimiento y suficiente motivación para emprender una misión, es importante fomentar la movilización de recursos en donde todos ponen lo que puedan. Un ejercicio muy oportuno es hacer un inventario de los recursos con que cuenta tanto las comunidades como los grupos de apoyo. A veces por simple desconocimiento se deja de disponer de lo que ya hay, retrasando la acción hasta su supuesta consecución. C. Técnicos. En caso de que el proyecto contemple este tipo de componente, es necesario establecer las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. Cuando un proyecto contempla la adopción de innovaciones tecnológicas, es bueno tener presente que muy probablemente, la adopción de la innovación no se va a producir en su totalidad. El proceso de transferencia de tecnología es de doble vía, es decir, la propuesta generalmente presentada por el grupo de agentes de desarrollo, al encontrarse con la tecnología tradicionalmente implementada en las comunidades, entra en un proceso de diálogo en donde ambas se transforman para evolucionar a una tercera propuesta producto de su conjunción. De financieros. Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto necesario para la operación del proyecto. Sabemos que cualquier acción tiene un costo que es asumido por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. Los recursos no necesariamente tienen que provenir de entidades especializadas en financiar proyectos. Aunque dependiendo de las especificidades, estos recursos externos pueden ser indispensables, los aportes principales provienen de los grupos de apoyo de influencia local y de las mismas comunidades participantes. El costo de oportunidad del tiempo de los productores que asisten a las reuniones y talleres, el costo de movilización de los promotores de desarrollo hacia las veredas, el tiempo dedicado a las labores específicas del proyecto por los mismos promotores locales, el uso del sitio en donde se hacen las reuniones, el costo de uso de la tierra en las fincas de los productores para el montaje de parcelas demostrativas, son algunos ejemplos de los recursos financieros aportados por los dueños del proyecto. Actores directos. Desde la identificación de las acciones conviene reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Quiénes serán los actores directos? ¿Quiénes serán los actores indirectos? Usualmente, cuando se trata de poner en acción un proyecto, se cuenta inicialmente con la participación de las comunidades organizadas o por lo menos identificadas con la gestión de uno o varios líderes, que son a su vez quienes han participado en las etapas de identificación y formulación del mismo, y quienes además forman parte del grupo gestor. En la medida en que el proyecto avanza y va mostrando buenos resultados, hay más miembros de las comunidades interesados en integrarse y comprometerse con las propuestas planteadas. En estos casos, una simplificada visión del mundo rural, entendida como la tendencia a su homogenización, puede hacer que se desconozca la heterogeneidad de los grupos, simplificando su caracterización a la de los grupos que se muestran más activos. Sobre dichas agrupaciones es conveniente tener en cuenta aspectos como los siguientes. ¿Qué relaciones mantiene la agrupación con el resto de la comunidad? Esta observación es importante pues puede inducir al descubrimiento de conflictos existentes. ¿Tiene la agrupación una buena capacidad de gestión? Esta debe ser capaz de administrar sus acciones y de elegir adecuadamente a sus dirigentes. ¿Tiene la agrupación capacidad operacional? ¿Ha llevado a cabo acciones exitosas? No basta un estudio crítico de la capacidad técnica y del nivel de organización de una agrupación. Debemos interrogarnos también sobre su razón de ser, sobre su representatividad, sobre su naturaleza política, su historia, etc. ¿Cuál es el peso social relativo de los líderes y de los miembros? Puede ocurrir que se creen falsas agrupaciones para servir a intereses particulares pasando por encima de los intereses comunes. ¿Qué interés individual encuentra cada miembro de una agrupación en su organización? Esta pregunta determina, en gran parte, el compromiso de los individuos en la acción. 125. Corrientemente, los proyectos tienen como propósito la satisfacción de necesidades de las poblaciones más pobres o vulnerables. Aunque este criterio es muy válido, hay que tener en cuenta que para que un proceso sea exitoso hay que hacer una adecuada selección de los actores directos de acuerdo a los requerimientos y propósitos de cada proyecto en particular. A veces es mejor dejar en claro que la participación en un proyecto depende de la capacidad de los actores directos, es decir, de lo que cada quien pueda y esté dispuesto a aportar para alcanzar los logros propuestos, y más importante aún, de sus aspiraciones y motivaciones. Esto implica que al momento de definir con quiénes iniciar la puesta en marcha del proyecto, se tenga en cuenta que posiblemente habrá unos participantes indirectos, es decir, que entrarían a participar activamente en una fase posterior del mismo.
En este caso, la entrada en una segunda fase no hace referencia a un marginamiento social, sino que responde al principio de selección. Con los actores indirectos se pueden adelantar actividades de nivelación que en un corto o mediano plazo los capacite para poder participar directamente de la dinámica de la propuesta. Dicho proceso de nivelación es uno de los propósitos del proyecto inicial en sí. Por supuesto, la elección de los actores directos e indirectos es una decisión concertada al interior de las comunidades, contando, además, con la participación del grupo de agentes de desarrollo. Capítulo 6. Instrumentos de gestión, seguimiento y evaluación. Lección 1. Gestión del proyecto. El éxito de un proyecto depende fuertemente de la capacidad, disposición y motivación de las partes involucradas en su desarrollo. La ejecución de un proyecto es fundamentalmente una labor de gestión, o sea, asegurar la puesta en marcha de un conjunto de actividades encaminadas a la realización de un fin. Dar instrucciones para que se lleven a cabo determinadas acciones, asegurar su cumplimiento, resolver situaciones problemáticas, proveer recursos y controlar si es necesario introducir algunas medidas correctivas. La ejecución usualmente está a cargo de la institución proponente, por lo que resulta crucial el análisis de la participación institucional. Siguiendo la línea hasta ahora propuesta, vale la pena asumir un esquema de gestión participativa. La concentración de actividades, así como la centralización absoluta de la toma de decisiones, ha demostrado resultar poco eficiente al momento de dirigir un proyecto. Cabe mencionar que muchos de los proyectos tienen como fin, ya sea implícito o explícito, la generación de capacidades gestionarias en las comunidades participantes dentro de un contexto amplio de construcción de capital social. Esto implica que desde un comienzo se adopte un modelo participativo en donde las responsabilidades y compromisos sean compartidos, buscando, además, como resultado general, la generación de un saldo pedagógico orientado hacia el mejoramiento de la capacidad autogestionaria. En general se suelen distinguir 5 funciones básicas del proceso de gestión. A. Planificación. Dentro del proceso de gestión, la planificación es entendida como el modo de disponer de una estructura de referencias operativas que permitan tomar las decisiones de cada día y fijar los procedimientos específicos. Esta actividad está dirigida a realizar y evaluar las diferentes acciones capaces de responder a los propósitos y objetivos específicos del proyecto. En la medida de lo posible debe ser participativa. B. Organización. Tan pronto como 2 o más personas actúan juntas para el logro de un objetivo, es necesario determinar la tarea de cada uno de ellos y definir las relaciones. Consecuentemente, para organizarse es necesario precisar las funciones de cada una de las personas, definir las líneas de mando y asesoría, establecer unidades operativas, describir funciones, distribuir recursos, delegar responsabilidades, etc. C. Coordinación. Si las tareas y actividades no se interrelacionan y coordinan, no solo habrá posibilidades de realización simultánea, sino que las diferentes tareas serán a veces superpuestas, y la no realización de algunas en tiempo oportuno, dificultará aquellas que dependan de la realización anticipada de las otras. Coordinar es precisamente la ordenación metódica del recurso humano, actividades y servicios, tendientes a alcanzar un objetivo determinado, dentro de condiciones permanentemente cambiantes. Esta última apreciación quiere decir que la coordinación, además de ser preventiva, puede ser correctiva para mantener el buen funcionamiento en condiciones coyunturales. La coordinación es mucho más eficaz si se realiza mediante un trabajo de equipo, en lo posible mediante reuniones semanales o quincenales, en las que se intercambia información, se detectan problemas y se proponen soluciones a inquietudes de corto y mediano plazo. Conviene que las labores de coordinación se realicen a diferentes niveles, pues esto facilita el trabajo en equipo y la contribución personal de todos los miembros. D. Dirección. La labor de dirigir consiste esencialmente en emitir instrucciones a cada uno de los responsables para que las tareas y actividades individuales o grupales se orienten a alcanzar los objetivos del proyecto. Lección 2. Seguimiento de las acciones. Durante la realización de un proyecto es importante saber en qué estado se encuentra su ejecución y hacer un balance entre lo propuesto y lo alcanzado. El seguimiento es un proceso continuo de recolección y tratamiento de información. Es una actividad esencialmente interna a la ejecución del proyecto. Este proceso permite descubrir anomalías durante la ejecución, hacer correcciones y reorientar actividades y acciones. El seguimiento tiene prácticamente como fin adaptar las acciones propuestas a las circunstancias. La utilidad del seguimiento se puede resumir de la siguiente manera. Es un medio de control. Permite verificar si lo realizado corresponde a lo previsto. Es un medio de administración. Permite tomar medidas prácticas y adaptar la acción que se viene realizando a las condiciones presentes. Permite completar el estudio del medio. Como resultado de la ejecución del proyecto, se puede hacer una lectura evolutiva del medio. Las percepciones sobre la realidad puede variar en la medida en que se entra en contacto directo con la realidad. El nivel de seguimiento más importante es el de la acción. Los responsables directos de la acción, es decir, los miembros de las comunidades dueñas y responsables del proyecto, deben tener una visión clara de lo que vienen realizando. Deben estimar si la acción se desarrolla según los objetivos planteados y las previsiones de la programación. Si no es así, es pertinente hacer los ajustes necesarios o modificar lo previsto si es el caso.
El grupo de agentes de desarrollo podrá eventualmente ayudar a los actores directos a organizar e implementar su sistema de seguimiento. En cuanto a los aspectos específicos de la labor de control, suelen indicarse los siguientes. A. Control de logros. Sirve para constatar los logros alcanzados de acuerdo a los objetivos planteados. B. Control de cantidad. Verificación de cuánto se ha hecho o cuántos servicios se han prestado con relación a lo concebido en el proyecto. C. Control de calidad. No es suficiente con cumplir lo propuesto, hay que asegurar también su calidad de acuerdo a las normas previstas. D. Control de tiempo. Se trata del control del cumplimiento de los plazos previstos para la realización de las diferentes actividades y para el logro de los propósitos propuestos. E. Control de costos. Se trata del control de costos en cada una de las actividades puestas en marcha, de acuerdo con las previsiones en la formulación del proyecto. Además de lo anteriormente mencionado, el seguimiento debe hacerse sobre el proceso de desarrollo del proyecto en sí. Es decir, cuando un proyecto tiene como fin solucionar un problema, uno de los propósitos implícitos debe ser el de generar experiencia vivencial en los miembros de las comunidades y en los grupos de agentes de desarrollo que participan en su ejecución, para que en otro momento y tal vez en otro espacio, puedan usar lo aprendido para abordar por su cuenta otros problemas. El seguimiento sobre el proceso debe considerar el desarrollo de capacidades gestionarias en cada uno de los participantes en su ejecución. Lección 3. Indicadores de resultados. El seguimiento se realiza sobre la base de datos recogidos sobre el terreno. El seguimiento se hace a través de indicadores, que son signos destinados a medir y a comparar. Los indicadores sirven para medir una evolución en el tiempo. ¿Cómo evoluciona un indicador de un mes al otro, de un año al otro? Los indicadores también pueden confrontarse con indicadores semejantes en otras regiones. Una definición de indicadores puede ser la siguiente. Son elementos o factores que describen en términos cuantitativos o cualitativos las condiciones del problema y su cambio en el tiempo, es decir, aquellos elementos que servirán como base para medir el logro de los resultados. Los indicadores se definen desde el inicio de la fase de identificación. Sin embargo, a medida que se desarrolla una acción se pueden definir nuevos indicadores, mientras que algunos pueden suprimirse por resultar inútiles en la práctica. Para que los indicadores puedan medir o evaluar óptimamente los resultados del proyecto, deben reunir ciertas condiciones. La verificabilidad es una de las condiciones, la cual nos dice que los indicadores deben establecerse de tal modo que sea posible comprobar o verificar los cambios que se van produciendo en el proyecto. La validez de los indicadores se refiere a su capacidad para medir lo que se pretende medir, es decir, los indicadores deben reflejar el efecto del proyecto, de lo contrario no cumplirán ninguna función. Finalmente, la accesibilidad y la viabilidad son condiciones importantes para alcanzar una buena medición de los resultados del proyecto. Estos términos se refieren a la facilidad para obtener la información que se requiere. Sería absurdo pensar en unos indicadores para los cuales hay que utilizar mucho tiempo y esfuerzo en conseguir la información para medirlo. Lo ideal es utilizar indicadores que requieran una información ya existente o que sea posible obtenerla en el desarrollo del proyecto. Lección 4. Evaluación del proyecto. Los criterios de evaluación pueden resumirse de la siguiente manera. A. Logros. Se refiere a la medición de los efectos producidos por el proyecto, es decir, de su cuantificación en términos de alguna unidad de medida. B. Eficiencia. Se trata de la productividad del programa. En este sentido relaciona los esfuerzos o insumos empleados, financieros, humanos, administrativos, de tiempo, etc., con los resultados obtenidos, sean estos de naturaleza cuantitativa o cualitativa. C. Persistencia. Muchos proyectos se proponen conseguir modificaciones durables en las personas, ya sea en sus aptitudes, capacidades y habilidades específicas. La evaluación debe apreciar en qué grado se cumple con lo previsto. De impacto. El impacto de un proyecto se refiere a la ponderación de la importancia relativa de los resultados en comparación con la magnitud global del problema con el cual se relaciona. A nivel instrumental, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que se deben evaluar en un proyecto? ¿Se analizó lo suficiente la situación real del problema? ¿Existe claridad y definición de los aspectos prioritarios del problema? ¿Son suficientemente claros, precisos y concretos estos objetivos? ¿Existe correspondencia entre los objetivos planteados y la metodología utilizada? ¿Se han tomado en cuenta experiencias anteriores al momento de definir la metodología de trabajo? ¿Las actividades propuestas han sido cumplidas según lo establecido? ¿Qué actividades se cumplieron y cuáles no? ¿Por qué? ¿Cuál fue el grado de participación de los diferentes actores? ¿Están las comunidades participantes en capacidad de iniciar por su cuenta procesos similares? ¿Hubo apropiación del proyecto por parte de las comunidades? ¿Se hicieron jornadas de retroalimentación? ¿Qué nivel de integración existió entre los miembros de las comunidades y los agentes promotores de desarrollo? ¿Qué tanto se avanzó en la solución del problema planteado? ¿Hubo un compromiso permanente de las partes respecto al logro de los objetivos propuestos? ¿Fue adecuada la preparación de las partes para su participación en el proyecto? ¿Qué tanto aportó cada una de las partes para la puesta en marcha del proyecto? ¿Qué aprendió cada parte como resultado de haber vivenciado el proceso? ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto sobre el bienestar general de la población en cuestión? ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto sobre el sector donde se desarrolló?
La evaluación del proyecto es una actividad que suele obviarse. Usualmente se inicia con la identificación y se llega solo hasta la ejecución. La evaluación es la fase del ciclo del proyecto que permite hacer una cualificación profunda del proceso. Volver sobre la experiencia es una acción que brinda la oportunidad de mejorar el modo de acción y la de identificar problemas que puedan ser abordados nuevamente por medio de proyectos. Lección 5. Sintetización del diseño del proyecto. El diseño de un proyecto se puede sintetizar y enmarcar en la respuesta a las inquietudes que se plantean en el siguiente cuadro, con lo cual definiremos la orientación fundamental del proyecto de forma provisional. Al mismo tiempo, nos daremos cuenta de los vacíos e inconsistencias que puede presentar el mismo. Preguntas básicas. Preguntas complementarias. Acción generada 1. ¿Cuál es el fin último del proyecto? A corto plazo. A largo plazo. Justificación. 2. ¿Cuál es el impacto esperado? A corto plazo. A largo plazo. Impacto esperado. 3. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué condiciones favorables hay para hacerlo? ¿Qué obstáculos se prevén? Situación problema / diagnóstico. 4. ¿Es de nuestra competencia? ¿Está dentro de nuestra misión? ¿Tenemos la competencia técnica? ¿Tenemos la experiencia para hacerlo? Competencia institucional. 5. ¿Quiénes intervienen en el diseño y ejecución del proyecto? ¿Quién es, diseña, n, el proyecto? ¿Quién es, lo presenta, n? Características de la S, institución, es, que lo presentan. ¿Quién es, administrarán los fondos? ¿Quién es, lo ejecutarán, en los diversos componentes / actividades? ¿Quién es, lo evaluarán? ¿Quién es, la comunicarán a otros y difundirán? Agentes. 6. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los beneficiarios? Destinatarios. 140. Destinatarios. Últimos, población meta, beneficiarios directos. ¿Quiénes más se espera que se beneficie? Beneficiarios indirectos. ¿Cómo se asegurará que los beneficiarios se apropien del proyecto? ¿Cómo se asegurará la transferencia de conocimientos, de modo que la comunidad pueda continuar el proyecto por su cuenta, de ser necesario? 7. ¿Qué se pretende lograr? ¿Qué es necesario para alcanzar el fin último? Objetivos. 8. ¿Qué se espera obtener concretamente? ¿Qué se espera obtener en términos cuantitativos? ¿Qué se espera obtener en términos cualitativos? Productos. 9. ¿A través de qué componentes y actividades se llegará a los objetivos y productos propuestos? ¿Cuáles son las áreas o campos de intervención del proyecto? ¿Qué se hará dentro de cada una de ellas? Estrategia / actividades. 10. ¿Cómo se desarrollarán el proyecto y las distintas actividades? ¿Qué enfoques, modalidades y métodos de trabajo se adoptarán? Para el proyecto en su conjunto, para las diversas actividades y componentes, enfoques / modalidades / métodos. 11. ¿Con qué recursos humanos se cuenta? ¿Existe el recurso humano idóneo? ¿Qué necesidades de aprendizaje tiene ese personal para cumplir con las distintas funciones y tareas? ¿Cómo se va a asegurar esos aprendizajes a lo largo del proyecto? Recursos humanos. 12. ¿Con qué se trabajará? ¿Con qué infraestructura, equipamiento y materiales se trabajará? ¿Qué de todo ello ya se tiene? ¿Qué hace falta? Recursos materiales. 13. ¿Cuándo y en qué orden se realizarán las distintas actividades? ¿Cuánto tiempo durará el proyecto? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué se priorizará en cada momento? ¿En qué orden se realizarán las distintas actividades? Plan de trabajo. 14. ¿De qué manera se sabrá que se alcanzaron los resultados? A lo largo de la ejecución, al final del proyecto, ¿qué preguntas habrá que responder? ¿Qué evidencias habrá que buscar? Calidad / cantidad. ¿Cómo se van a buscar? ¿Qué información se relevará? ¿Cómo se almacenará? ¿Con qué periodicidad? ¿Quiénes van a evaluar? ¿Qué se hará si las cosas no andan bien? ¿Qué se hará si van bien? Evaluación. 15. ¿Cómo se dará a conocer la experiencia a otros? ¿Cuándo y cómo se registrará la experiencia? ¿Cuándo y cómo se compartirá la experiencia con otros? Sistematización / difusión. 16. ¿Qué sucede una vez que concluye formalmente el periodo y los fondos del proyecto? ¿Cómo se asegurará que el proyecto continúe más allá del periodo establecido y de los recursos disponibles para ejecutarlo? Continuidad / sustentabilidad. 17. ¿Qué tiene de especial este proyecto? ¿Qué puede este proyecto aportar a otros? ¿Dónde radica, a nuestro juicio, lo original, novedoso e innovador de este proyecto? Efecto demostrativo. 18. ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuál es el costo de cada una de las actividades, recursos humanos y materiales? ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto proviene de otras fuentes? ¿Cuánto es aporte propio, en dinero y en especie? ¿Cuánto se solicita a la agencia financiera? ¿Es el presupuesto coherente con los objetivos, los planeamientos, los componentes y las actividades descritos en el proyecto? Presupuesto. Si se logra responder en forma debida y responsable cada una de las preguntas planteadas anteriormente, se puede tener la seguridad que al plasmarlas debidamente se tiene el diseño del proyecto. Bibliografía. Arboleda Vélez, Germán. Proyectos, formulación, evaluación y control.
Eike Editores. Bogotá. 1998. Conteras, Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos. UNAD. Bogotá. 1998. Gallardo Cervantes, Juan. Formulación y evaluación de proyectos. Un enfoque de sistemas. MC Gravil. México. 1998. Miranda, Juan José. Los proyectos. La unidad operativa del desarrollo. ESAP. Bogotá. 1997. Miranda, Juan José. Gestión de proyectos. Identificación, formulación y evaluación. Cuarta edición. ESAP. Bogotá. 2000. Sakpak Chain, Nasir. Sakpak Chain, Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. Cuarta edición.